a Dios le agrade, el libro está lleno de simbologías. Hay por allí yo diría que más de miles de videos en YouTube de interpretaciones sobre el libro de Apocalipsis. Algunos se hacen llamar profetas, otros se hacen llamar maestros de escatología o lo que es interpretación bíblica, y cada uno le da su interpretación. Y en la vasta mayoría de los casos, los videos que tienen más view son los videos que tienen falsas doctrinas. Y hay creyentes que los coleccionan, los almacenan, lo ponen en base de datos y no se preocupan de leer la palabra del Señor para ver si lo que están oyendo en el YouTube se corresponde con lo que la palabra del Señor dice. Algunos de estos grupos han afirmado saber el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. Diga conmigo, solo 3. Diga conmigo, es para saber si usted está despierto, señores. Entonces, muchos otros afirman que no saben, pero que pueden descifrar ciertos eventos que van a ocurrir. Otros dicen conocer los detalles de cómo será el reino de Dios en la tierra y cuándo será establecido el reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, en el 2012 surgieron una cantidad de grupos que mandaron a sus seguidores a irse a ciertos lugares, a ciertos montes, y que vendieran sus propiedades para escapar de lo que ellos aseguraban que sería el comienzo de la gran tribulación o de la persecución. Yo recuerdo que hicimos un funeral de unos amados hermanos aquí en Miami, en Kendall me parece que fue el funeral, y había alguien que parece que constantemente llamaba a los hermanos y le decía: ya empezó la gran tribulación, ustedes miren, por ningún motivo se pongan la vacuna del coronavirus porque ese es el chip del anticristo. Y cuando fuimos a hacer el funeral, varios de los muchachos fueron con nosotros. Se paró la persona esta y dijo: yo sabía que ellos iban a ser valientes y no se iban a poner la vacuna, porque yo los llamaba todos los días para decirles que esa vacuna era el chip del anticristo y que ellos no debían dejarse poner el chip del anticristo. Y yo sabía que aunque murieran, yo estaba que la tiraba dentro del agujero junto con los hermanos. Porque hay gente que interpreta todo lo que le cruza por la mente o lo que escuchó en las redes sociales. De allí, de esos grupos, algunos en el 2012 dijeron que el Señor estaba para retornar, y ya pasó más de una década, como pueden darse cuenta, y todavía ninguna de esas profecías que han surgido en los últimos 50 años se ha cumplido. Siempre tengo la convicción de que el creyente tiene que estar preparado como que se va hoy. ¿Cuántos dicen amén? Como que el Señor viene a levantar su iglesia hoy. Como que podría sonar la trompeta hoy, pero tiene que hacer planes para servir al Señor por 50 años, porque el día y la hora nadie lo sabe. Aquí el apóstol Pablo afirma que el día del Señor será como ladrón, como un ladrón que viene en medio de la noche. Él vendrá de repente y vendrá sin advertencia, sin que ninguna señal pueda indicar que está a punto a venir, o que está, perdón, no que está a punto a venir, sino indicándote, te va a decir: mira, yo llego el 12 de julio del año 24, 25 o 23. No te lo va a decir porque la Biblia no enseña tal cosa. Y la Biblia dice aquí que los juicios vendrán, oiga cómo lo describe, como los dolores de la mujer cuando está encinta. En otras palabras, cuando el Señor venga por su iglesia, la saque del escenario de este mundo va a empezar a experimentar cambios que no van a ser como los cambios que nosotros estamos viendo en este momento.
A mí me llama la atención que algunos decían que empezó la gran tribulación y se estaban yendo de vacaciones a Hawái. Yo decía, wow, si la gran tribulación es así, manda 2 tribulaciones más que esas. Porque si se pueden ir de vacaciones a Hawái y andar por allí de vacaciones en Europa y en diferentes lados, entonces eso no es gran tribulación, eso es una gran vacación. Y muchos hablaban de eso. Y aquí se dice que los dolores serán como la mujer cuando está en trabajo de parto. ¿Cuántas son mamás de las que están aquí? Gloria a Dios, hay muchas mamás. Ustedes me corrigen si yo digo algo que no esté correcto. O los que son médicos, tenemos varios médicos aquí. Pero las contracciones de la mujer cuando está en trabajo de parto duran entre 30 y 70 segundos y se producen con un intervalo de 5 y 10 minutos. Son tan fuertes que la mujer no puede caminar y muchas veces no puede ni hablar. Lo único que puede hacer es torcerle el cuello al esposo o romperle el brazo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mamá? Entonces los dolores son algo indescriptible. La Biblia dice que cuando el Señor venga, el día del Señor, dice que los dolores serán como la mujer que está en parto. Póngase a pensar lo que pasará con muchos creyentes que están dormidos en sus laureles. Póngase a pensar con muchos creyentes que viven como si Cristo no viene. Póngase a pensar con muchos a los cuales le hemos predicado esta verdad y han pensado que el Señor se tarda en venir o que nunca va a ocurrir, y de repente suena la trompeta y el Señor saca a su iglesia de este mundo. Habrá lloro, habrá crujir de dientes, habrá sufrimiento, habrá dolor, dificultad. Yo recuerdo que hace unos años miramos un videíto de esas bromas que le hacen a la gente en YouTube. Todavía no existía el TikTok ese, no existía todavía. Pero estaba YouTube por allí y otros videos. Y se ve que había un pastor que tenía una hija, oiga, que eso era una oveja negra en la familia. Y no sé cómo los hermanos se pusieron de acuerdo y agarraron y desparramaron la ropa de cada uno de los miembros de la familia completita con zapatos mientras ella dormía. Y cuando aquella muchacha se levantó, que bajó las escaleras de la casa, empezó a gritar creyendo que se había producido el rapto y ella se había quedado. Y gritaba, y yo decía, oye, qué gente tan malo y tan cruel. Hasta que salieron todos y ella se dio cuenta que el rapto todavía no se había producido, que todavía había esperanza, había oportunidad. Jesús, mis amados hermanos, hizo varias afirmaciones o declaraciones a sus discípulos para que estuvieran preparados para identificar los falsos profetas y maestros y sus falsas profecías y doctrinas en cuanto a la venida del Señor, de si el rapto se produciría porque alguien haya recibido una revelación fantástica y decir, Dios me dijo tal día o tal hora o tal fecha o tal año. Y el Señor advirtió en primer lugar que vendrían muchos falsos cristos y engañadores en su nombre, diciendo que habrían encarnado en él mismo. Y él dijo, cuando vengan, estén pendientes, ese no soy yo, ese no lo envié yo de ninguna manera. Porque Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso no son de parte del Señor. Han surgido cantidades hay Cristo en Rusia, hay un Cristo en Filipinas, había un Cristo en Miami, y en todos los rincones de este mundo han surgido personas que aparecen, que dicen llamarse Cristo. El Señor dijo que cuando Él viniera, vendría como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. ¿Cómo sale un relámpago? De repente, ¿verdad? El cielo se pone medio nublado, medio que empieza a mostrar señales, ¡pam! Y se suena el resplandor en un lado, pero suena entonces del otro lado y cae el rayo. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:23.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Oiga lo que dice. Yo os lo he dicho. Dígale al que está a su lado, ya te lo dijo. Ya te lo dijo. Y te lo dijo por adelantado. Así dice Jesús. Así que, versículo 26, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. No habrá ninguna señal, ninguna profecía, no habrá ninguno que sea iluminado, ninguna persona que tenga tal sabiduría o conocimiento que pueda descifrar por números o por alguna Biblia secreta o por algún descubrimiento que pueda decir cuándo el Señor va a venir. En tercer lugar, él dijo que las señales de los tiempos solo servirían para prepararnos para su venida y no para descifrar o calcular. Preste oído a esto. Las señales de los tiempos no van a servir para descifrar o calcular, sino para prepararte a ti y prepararme a mí para la venida del Señor. Hay alguien que muchas veces, y esto yo he pasado series de Apocalipsis durante años a la congregación los miércoles, y alguien una vez me dijo, a mí no me interesa ese sujeto, porque eso de todas formas no vamos a estar aquí cuando nada de eso acontezca, porque usted dice que primero va a venir un rapto y después viene el anticristo. Y yo le dije, hay chance de que usted también vea el anticristo. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace que esta verdad sea tan importante es esto, es que el creyente que vive como si Cristo no viene, vive como el resto del mundo, vive de una manera descuidada, vive sin esperar la venida del Señor. Donde quiera que yo veo injusticia, que yo veo dolor, que yo veo sufrimiento, que yo veo maltrato, que yo veo guerra, solo una oración se eleva en mi corazón y es diciendo como el clamor de la iglesia, sí, ven Señor Jesús, solo tú puedes arreglar este mundo. Solo tú puedes traer paz a las naciones y que sea una paz perdurable. Alguien tiene que recibir esta palabra. Por lo tanto, las señales de los tiempos solo sirven para prepararnos. En Marcos 13, versículo 28, el Señor Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, diga conmigo, estas cosas son las señales de la venida del Señor. ¿Cuáles son las señales de la venida del Señor? Que iba a haber más terremotos que nunca en el último tiempo, que iba a haber más guerras que nunca sobre la faz de la tierra. El dato histórico dice que en los últimos 100 años o los últimos 100 años se han peleado más guerras en todos los rincones del mundo que en todas las épocas de la historia de la humanidad. El aumento de plagas, el coronavirus es un indicativo de lo que es después de tener una plaga de hace más de 100 años atrás. Tuvimos una plaga que arropó la faz de toda la tierra y murió una gran cantidad de ancianos en países donde la población es cada vez más envejeciente. El aumento del pecado, de la iniquidad, el aumento de los falsos profetas, el aumento de la legalización de práctica de inmoralidad como el aborto sin ningún propósito, sin ningún motivo, el aumento de todas estas ideologías que están tratando de adoctrinar a los niños, son señales de la venida del Señor. Y el Señor dice, cuando ustedes vean
que se estén cumpliendo todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ante las preguntas de los discípulos, diciéndole: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo establecerás tu reino? ¿Cuándo será que vendrás? El Señor le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, las estaciones, es la palabra allí, que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por lo tanto, aunque se levante el Papa de Roma, aunque se levante el Dalai Lama, aunque se levante algún profeta famoso en la iglesia del Señor, algún apóstol, y te diga que el Señor está a punto de venir, ellos no tienen esa autoridad. Ha sido reservada al Padre en los cielos, y lo único que tú y yo tenemos que hacer es estar preparados para que cuando suene la trompeta estemos seguros que nos vamos. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Un autor hace notar esto al hacer referencia al pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, donde Pablo dice acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque ya les había pasado en el Evangelio el hecho de que el Señor había dicho que solamente el Padre en los cielos sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Hay gente que ha escrito libros, La Luna de Sangre, han escrito otros libros por allí, El Emergente Anticristo, Israel, Gog y el Anticristo. Algunos piensan que el Señor utilizó a Israel, que es la nación, como el símbolo de esa higuera, de lo cual, ¿verdad?, al mirar sus ramas y sus frutos que brotan, son como un ejemplo de que el Señor está pronto a las puertas. Y los estudiosos de la profecía tienen los ojos puestos sobre Israel, porque Israel es la nación que le va a dar de alguna manera el enfoque a lo que es el gobierno del anticristo sobre el mundo. Pero lo que aquí se nota bien claro es el hecho de que solamente el Señor sabe cuándo la trompeta ha de sonar. Y muchos cristianos de nuestros días, hace notar el autor, desconocen esta doctrina tan importante de la segunda venida de Cristo. Cuando les preguntan, llegan los ¿verdad?, un grupo religioso y le toca la puerta y le dicen: nosotros sabemos la verdad de todo lo que va a pasar. Ellos le abren la puerta, muchos cristianos le abren la puerta y se quedan así, dicen: ay, eso estaba en la Biblia. Y entonces luego algunos hasta abandonan la iglesia del Señor porque no entienden que está todo puesto allí con mucha simplicidad para que nosotros estemos firmes en la fe. Es muy importante que nosotros sepamos que el Señor tiene todo un plan diseñado para su iglesia. Ese plan incluye el que el creyente tiene que esperar la venida del Señor. Cada generación tiene que despertar en su corazón el deseo de que Cristo venga. No como algunos dicen: Señor, no me he casado todavía, no vengas. Porque algunos, ¿verdad?, claman así. Yo digo: Señor, ya me casé, por favor, ven rápido. Es así. Y los que se meten en deuda por allá: Señor, ven rápido para no tener que pagar estas deudas. Pero cada generación tiene que despertar en su corazón el deseo de que Cristo venga. Porque la Biblia dice que el Señor va a llevar a su iglesia del escenario de este mundo antes que vengan los juicios de la gran tribulación y se derramen sobre este planeta. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren morir? Aleluya. Aleluya.
Esa es mi pregunta del millón siempre. Todos quieren ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Gloria. Los demás voy a hacerle liberación cuando termine porque no quieren ir al cielo. ¿A dónde quieren ir? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten sus manos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren morir? Bajen las manos. Nadie se quiere morir. Entonces, cada generación debe despertar en su interior el deseo de que suene la trompeta. Las señales están todas puestas sobre la mesa. Miren esto, la primera de las cartas que Pablo escribe, présteme el oído, la primera de las cartas que Pablo escribe es esta carta a los tesalonicenses. Es la primera. Por lo tanto, lo que Pablo conoce hasta ese momento es lo que Cristo ha dicho, porque va luego recibiendo revelaciones sistemáticas de cómo será este asunto del rapto de la iglesia, cómo será este asunto del anticristo, cómo será este asunto del establecimiento del reino de Dios a la tierra, qué pasará en el escenario del mundo, porque la última carta que se escribe o el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis o Revelación. Hasta ese momento Pablo no sabía del Apocalipsis ni de Revelación, porque Pablo muere por lo menos casi 30 años antes de que se escribiera el Apocalipsis. Entonces él está escribiendo lo que recibe. Y si para esta iglesia que apenas tenía unos meses de formada, la iglesia de Tesalónica, esta doctrina era importante, para usted también es importante. Toca al que está a su lado y dígale, es importante. Y si es importante, es necesario que usted preste oído unos minutos más. Muchos, ante la multitud de señales y profecías cumplidas, hablan de la venida de Cristo como si Cristo no viniera. Y están viendo las señales. Y mire, es fácil nosotros estar distraídos en cuanto a lo que son estas señales bíblicas y lo que representa el desafío para la iglesia del Señor. Esta doctrina tiene el propósito de despertar en el creyente el vivir una vida diferente al resto de la mayoría, de vivir como que Cristo viene, de vivir como que todo lo que hacemos lo tenemos que luego presentar delante de su presencia, de que vamos a administrar bien la vida, vamos a administrar bien el matrimonio, vamos a administrar bien la familia, vamos a administrar bien los negocios, vamos a administrar bien la carrera, lo que sea que Dios ponga en nuestras manos, y mucho más que todo vamos a administrar bien la iglesia que el Señor compró con su sangre para que sea una familia de fe, que avance con empuje, que podamos motivarnos al amor y a las buenas obras, que no seamos como el resto de la mayoría, que no convirtamos la iglesia del Señor en un club social, sino en un organismo vivo, viviente, donde cuando la iglesia se reúne, el poder de Dios se desata, la presencia del Señor restaura, los demonios son sujetos a la autoridad del nombre de Jesucristo nuestro Señor, y el Espíritu Santo de Dios trae sanidad y trae restauración, porque hay una comunidad viva de creyentes movidos por el amor y por las buenas obras. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Por lo tanto, esta doctrina tiene el propósito de dar esperanza a aquellos que están a punto de irse de este mundo, o aquellos que han perdido familiares. En 1 Tesalonicenses 4:1, el capítulo anterior, Pablo dice, también queremos, hermanos, que sepáis acerca de los que duermen o de los que murieron, para que ustedes no se llenen de tristeza como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él.
a los que cerraron los ojos, pero no vivían para este mundo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y dice, y los muertos en Cristo, los que murieron sujetos a esa esperanza, se levantarán de la tumba victoriosos y recibirán al Señor en el aire, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y nuestros cuerpos serán transformados, glorificados como el cuerpo de Cristo, y así estaremos para siempre con el Señor. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Y yo soy siempre de los que dice, a mí me gustaría que el Señor venga hoy, sobre todo después que uno cumple los T5, ¿verdad? Porque mientras más los años avanzan, yo he notado que la gente que más predican de la venida del Señor son los que pasan de los T5. Porque todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quiere ver la muerte. Pero yo les digo algo, si el Señor va a tardarse lo que se vaya a tardar, usted y yo tenemos que cuidarnos del peligro de las falsas doctrinas que tienen el efecto de apagar el amor en el corazón de los creyentes y hacernos vivir para este mundo y enfocar su atención en lo pasajero, en lo que la polilla y el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Nuestro tesoro debe estar puesto en los cielos, y yo creo que es posible vivir de esta manera. Creo que lo que hizo poderoso la iglesia en los años 60, 70 y 80 a través de un continente que se oponía a la predicación del evangelio. Yo recuerdo predicadores que le terminaban las campañas a pedradas, a veces pagados por los mismos políticos de ahí del pueblo, que después tenían que terminar convirtiéndose porque sus familias se les estaban desmoronando. Y lo que hizo poderoso es esa iglesia que creyó que se puede tener la mochila puesta esperando la venida del Señor y también las botas puestas para trabajar hasta que Dios nos llame a su presencia o hasta que la trompeta suene para llevarse a su iglesia de este mundo. Eso fue lo que hizo poderosa esa iglesia, que dijo: esta carrera se la dedico a Dios, esta familia le pertenece a Dios, esta casa se la dedico a Dios, este carro se lo dedico a Dios, mi vida la voy a gastar hasta el último minuto y la carrera se la voy a dedicar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero las falsas doctrinas tienen la tendencia de eso, de apagar el amor en el corazón de los creyentes. Tenemos el ejemplo, y oiga lo que se dice, preste oído a esto. Se dice que hay un grupo religioso por allí que tiene más de 100,000 millones de dólares. Oiga esto, 100,000 millones de dólares en valores, en acciones, en inversiones, con la idea de que esos 100,000 millones de dólares ellos lo van a utilizar para cuando el Señor venga a establecer su reino, que lo hará solo con ellos, con los demás cristianos no. Oiga esto. Tienen 100,000 millones de dólares frisados. Voy a decir el pecado sin mencionar el pecador. Frisados. No les voy a decir el grupo, pero verdad, son unos que son casi todos iguales, andan en bicicleta y algunos se cambian el nombre y se hacen llamar elders. Para no decirle verdad el pecador, solo el pecado. Algunos camino a la casa lo atraparán. O en la versión repetida del mensaje en Facebook. Pero están frisados esos valores allí de millones. Con esa idea se mueren misioneros en el campo, de ellos mismos. Se mueren misioneros en el campo porque el dinero lo almacenan y no lo quieren soltar. Dejan de atender necesidades de caridad
y crean élites millonarias entre sus mismos grupos que no tienen compasión por el huérfano, por la viuda, por el necesitado. La iglesia del Señor es una iglesia pujante, una iglesia que utiliza bien los recursos que le llegan a la mano, que los siembra en las misiones, que le da al huérfano, que le da a la viuda, que levanta al necesitado. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, porque el Señor no necesita un solo centavo de esta tierra. Él tiene el oro y la plata almacenado más que tú y yo podamos imaginar en este mundo. Por eso dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia del Señor. Alguien tiene que recibir la palabra. Por otro lado, las falsas doctrinas también mueven a algunos que solamente dicen Cristo viene, porque hay algunos también que solamente dicen Cristo viene y no mandan a sus hijos a educarse porque Cristo viene. Le dicen, tú puedes ser un mecánico, no importa, cuando el muchacho tiene 2 cerebros metidos en la cabeza. Esos 2 cerebros lo puede hacer de un cirujano o de un, qué sé yo, del próximo senador, y no los empujan. Y necesitamos los mecánicos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos gente también, ¿verdad?, que Dios los llamó a esas áreas y lo hacen bien y lo hacen para Dios. Pero algunos grupos que dicen solamente Cristo viene, hacen esto. Y eran grupos que motivaban y le decían, vendan sus posiciones, sus posesiones materiales, se mudaban a un monte, compraban armas, compraban diamantes, con la idea de escaparse del anticristo. Miren esto, Estados Unidos tiene un satélite, uno de los satélites de lo que nosotros sabemos, que pueden mirar una aguja desde el techo de una azotea, desde el espacio. Imagínense cuando el anticristo tome el control de los gobiernos del mundo. El gobernante mundial que va a surgir va a tomar el control, le van a entregar toda la autoridad, toda la tecnología, toda la capacidad militar va a estar a su alcance. Pero la Biblia dice que la iglesia del Señor va a estar fuera del escenario de este mundo, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de salvación, no somos de las tinieblas, no fuimos reservados para la ira. Y la Biblia muestra esto, que los impíos serán sorprendidos en su falsa paz. Es lo que dice el pasaje aquí en Tesalonicenses 5, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Toca al que está a su lado y dígale, no te duermas, nos quedan 2 minutos. Aleluya. Es que esto me apasiona y después me meto y hablo 1 hora y media y me olvido de que algunos se tomaron la pastillita esa para dormir la siesta. Lo que dice la Biblia, mis amados, para cerrar, para dejarlo dormir, para dejarlo irse al restaurante, a los que no han almorzado, a trabajar, me dijo alguien por allí, para dejarle ir a trabajar. Sí. Entonces, oiga esto, lo que dice la Biblia es esto, de que en algún momento todas las naciones del mundo, al ver el mundo sumergido en crisis económicas, en guerras, en hambre, en plagas, en enfermedades, en desorden, tenemos los políticos más desquiciados gobernando el mundo en este momento. La gente con la mente más torcida y con la moralidad más distorsionada están controlando el mundo en este momento. Tenemos profesores instalados en las escuelas tratando de adoctrinar a los niños, diciéndole a los niños, el sexo es algo fluido, tú puedes ser perro, gato, o tú puedes ser un niño o una niña hoy y mañana ser otra cosa. Tenemos todo ese tipo de locos gobernando en este momento el mundo y tienen una agenda que desde el 2016 empezaron a implementar muchos países del mundo junto con que forman las Naciones Unidas, lo que ellos llaman la Agenda 2030. La Biblia dice
que cuando vean que la agenda se le acabó, que no funcionó, que los 17 objetivos que tienen en su agenda, junto con 189 lo que se llamarían metas, no lo lograron. En algún momento va a surgir una figura carismática, política en el mundo, y le van a entregar la autoridad de los países del mundo y van a implementar estas tecnologías, que es lo que la gente piensa que es un microchip, pero que en realidad hoy en día no tenemos privacidad. Los carros tienen computadora, las rastrea el gobierno. Los celulares, uno empieza a hablar y dice: me gustaría comprarme una casa, y cuando lo abre creía que estaba apagado el celular y empiezan las casas a aparecer por allí. Y usted se da cuenta que no tiene privacidad. Toda esa tecnología va a estar a la mano del anticristo. Y van a establecer una paz efímera, lo efímero es lo temporal, lo que parece que está todo bien, y van a empezar a hacer tratados de paz y a parar las guerras, esta guerra de Ucrania, de Rusia, si no es que para ahora, la pararán en algún momento dado. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, de repente sonará la trompeta. Los creyentes que están preparados oirán la voz del Hijo de Dios llamando su iglesia a salir del escenario de este mundo para prepararse para ir al cielo, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por lo tanto, el creyente tiene que estar preparado para irse hoy, para irse mañana, como que sonará la trompeta en cualquier momento, porque este mundo se va a poner que no se va a poder vivir en él y los creyentes serán perseguidos. Pero yo sé que hay una iglesia aquí que oirá la voz del Señor, arreglará lo que tiene que arreglar, romperá las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios que tiene que romper. Van a dejar la botella de vino, van a dejar la botella de alcohol, van a pisotear el CBD, la droga esa que están consumiendo, que no está dentro de la voluntad del Señor, y le van a decir al Señor: vamos a caminar como Dios quiere. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Porque aunque usted no lo crea, hay creyentes borrachines. Y ahora tenemos creyentes drogadictos. Aunque usted no lo crea. Aleluya. Ya estoy casi allá. Póngase de pie. Muchas gracias, por favor. Para los que ya se estaban durmiendo. Lo que hace, y con esto cierro, es que la verdadera profecía para prepararnos para el rapto de la iglesia despierta al creyente a vivir de manera diferente al resto de este mundo. Somos llamados a vivir de manera diferente. Pablo dice aquí a los tesalonicenses: ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que este día les sorprenda como ladrón. Porque ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay creyentes que usted le dice: Cristo viene. Ah, sí, viene. ¿Y cuándo será que viene? Y así los va a atrapar a algunos. Yo tengo un amigo que se pegó una tremenda borrachera en una boda. Era diácono de una iglesia. Oiga eso. Y llamó a un taxi que lo llevara a la casa, y la puerta se le abrió del lado donde él iba. Y al otro día me dijo: ay, hermano, casi amanecí en el infierno. Así me dijo: casi amanecí en el infierno. Entonces yo saqué mi Biblia y le dije: mira, la Biblia dice que velemos y seamos sobrios. Tenemos que velar y ser sobrios. La sobriedad significa que nosotros vamos a ser gente coherentes. Diga conmigo: coherentes.
con dominio propio. Esa es la palabra que se utiliza allí para sobriedad. Creo que es la palabra griega nefo, que es para hablar de gente que es coherente. Hay gente que no es coherente. Hay gente que le dicen, mira, por allí venden aceite ungido que lo traen de un monte de oración y lo compran. Hay gente que le dicen, mira, por allí surgió uno que tiene una barba como Cristo y son los primeros en la fila para que oren por ellos. Hay gente que no tiene sobriedad. Usted y yo tenemos que ser sobrios. Y si usted sabe que usted tiene esa tendencia a la falsa doctrina, pida ayuda, pida consejo, hable con sus hermanos en la fe para que no lo confundan. Hay gente que le dicen, no, hay unos paños para orar que son especiales y lo compran. Y eso es falta de sobriedad. Aleluya, sonríase, que el Señor le ama. Dígale al que está a su lado, el Señor te ama. Gloria a Dios. Por lo tanto, cierro con esto. El creyente que está equipado para el rapto no tiene miedo. No tiene miedo ni a Tercera Guerra Mundial, ni al diablo, ni a sus demonios, porque él sabe que usted y yo nos fuimos puestos para ira. Eso es lo que la Biblia dice. Los juicios de la tribulación son para el diablo, para los que se quedan con él en esta tierra, pero no para los que oyen la voz del Señor. Si usted está aquí y usted no ha tomado una decisión por Jesucristo como su Salvador, quiero invitarle a orar, a hacer esta oración. Si usted está siguiendo la transmisión y quiere orar conmigo, ore conmigo esta oración para pedir al Señor Jesucristo ser el dueño y Señor de su vida, para que usted esté preparado para el día que suene la trompeta, usted se pueda ir con el Señor. Si no suena ahora, que su vida tenga sentido y usted pueda vivir para algo. Y cuando Dios lo llame a su presencia, usted pueda presentarse delante de Él, no avergonzado, sino con la seguridad de que usted tiene la salvación del alma y que va a pasar la eternidad con Dios y no en un lugar de tormento. Ore conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tu Hijo murió en mi lugar y se entregó por mí. En esta hora yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Declaro que Él es el Señor de mi vida y te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gracias. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que todo el que confiesa el nombre de Jesucristo es salvo. Congréguese, busque una iglesia donde la palabra de Dios se predique, donde se adore a Dios en una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Busque una iglesia donde los hermanos estén unidos por el amor y esperando la venida del Señor. Si usted está aquí y hizo esta oración hoy por primera vez, déjenlo saber a alguien, alguno de los sugieres atrás, que tome su nombre. Si necesita la oración, vamos a orar después. Que tomen sus asientos, mis amados. Muchas gracias. Tenemos una dedicación, una presentación de uno de nuestros nietos.